¿Te imaginas una tienda donde puedas comprar el futuro que sueñas? En la tienda del futuro de Protección, un reloj le suma valor a tu tiempo, una brújula guía tu dinero y un espejo proyecta tu futuro. No es magia, es ahorrar e invertir para construir lo que viene. Entra ya a latiendadelfuturo.co. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Are you ready to take your podcast to the next level? Submissions are now open for the AMBI Awards, brought to you by the Podcast Academy. This is your chance to shine and gain recognition for your hard work, creativity, and passion. Whether you're an indie creator or part of a larger team, the AMBIs celebrate the best in podcasting. Don't miss out. Submit your podcast today by visiting theambis.com to enter. That's TheAMBIES.com. Sí, señor, estamos nada más y nada menos que con la persona que yo creo que es el podcaster número 1 del mundo del misterio en América Latina, que está aquí con nosotros, el señor Fepo, de Podcast Paranormal. Y sí, estuve en México y pude estar en su podcast, se lo agradezco a él también, muchísimo, de corazón, grande. Y bueno, aquí estamos en el Cartel de la Mega, que creo que es el programa de radio más importante en Colombia, en todo el país, el más escuchado de todos, de todo el país, que me abrió las puertas a mí, gracias al señor Daniel Tres Palacios. Muy conocido en México por la llamada de la abuelita. Abuelita, yo me morí. Fepo, bienvenido a Colombia, buenas noches, mi hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero, ponga el audio al micrófono, por favor, Fepo, que no lo oímos, ya ahí creo que lo va a activar. Ya lo activé. Gracias. Eso. Perfecto, Fepo, bienvenido a Colombia, bueno, y al mundo hoy en día con la tecnología, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto volver a saludarte, Esteban. Un gusto, Dani, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Aquí súper contento. Estoy en Hermosillo, estoy en el norte de la República Mexicana, pero súper feliz. Ya pronto voy a estar en Colombia, en más o menos unos 15 días estaré por allá en Colombia. Upa, Fepo, ¿y eso en Colombia qué viene por acá? ¿Hacer investigaciones? ¿Viene a hacer alguna presentación? Cuéntenos un poquito. Bueno, vamos a hacer 4 cosas que para mí son súper importantes. Vamos a hacer unas investigaciones de 2 temas que me parecen súper interesantes que tienen que ver con el fenómeno no humano. Ahorita no puedo dar mucha información, porque necesito primero corroborar las historias, la evidencia, y son como pues 2 temas que son súper interesantes. También vamos a hacer algunos encuentros con fans allá en Colombia, unas grabaciones que estoy seguro de que van a ser súper interesantes, y también estamos yendo a un taller de apertura del tercer ojo, así que vamos a estar bastante tiempo por allá en Colombia, que me encanta, por cierto. Qué chévere, pues Fepo, bienvenido a Colombia, que se lleve una buena imagen de este país, no solo por sus historias paranormales, sino por todo lo que tenemos acá para que conozca y la pase muy, muy, muy bien. Pues aquí estamos los que acaban de sintonizar en su radio La Mega en Colombia y todo, pues estaremos en esta primera parte hablando con Fepo, conociéndolo, mucha gente obviamente lo conoce, y también con Esteban Cruz. Oiga, Esteban, y quiero mezclar ahí a los dos preguntándoles algo, usted que estuvo en México, yo he estado en México, pero usted que fue directamente a temas paranormales, para usted, Esteban Cruz, ¿cuál es el fenómeno o el misterio que más llama la atención en México? O sea, ¿cuál es el mayor atractivo en el tema sobrenatural? Yo sé, Daniel, que usted estuvo en México en la frontera, o estuvo grabando un video para Universal Music, es un video muy famoso, y juntos también estuvimos por allá en Cancún, un tiempo usted y yo, sí. Y la pasamos muy bien con el señor Daza, pero ahora les quiero contar, México es un lugar lleno de misterios, hay cantidades, por ejemplo, está Jacobo Greenberg, que es uno de los grandes misterios, yo creo que del mundo. Están, por ejemplo, hay historias increíbles de brujería, que Fepo conoce muchísimas, que son realmente asombrosas. Hay también un montón de avistamientos ovni, por ejemplo, en un volcán hermoso que hay en México, que es el Popo, que a cada rato hay videos que los graban y siguen siendo un misterio y no se ha podido de alguna manera corroborar. Hay de historias de crimen, hay todas las que ustedes quieran, todas, hay unas realmente asombrosas también, y de sectas y de grupos, y está también la Santa Muerte, que también aparece. Bueno, México es un lugar lleno de misterio. Fepo, para usted, desde México, ¿cuál es el fenómeno más atractivo para usted que ocurra en México o que usted sienta que es el más llamativo allí en este país?
Híjole, sí son muchos, pero yo creo que de los temas que a la gente más le interesan está, para empezar, el tema de la brujería, pero sobre todo centrado en unas figuras que son súper importantes, que tiene que ver incluso, como lo mencionaba Esteban, con Jacobo Greenberg, el caso de Bárbara Guerrero Pachita, que hacía estas sanaciones a través de la figura de Cuauhtémoc, utilizando su cuerpo como un recipiente para que el espíritu pudiera llegar y sanar a las personas. Pero previamente hubo un personaje que para mí fue incluso más importante, que es el niño Fidencio en Espinazo, Nuevo León. Y también están dos temas que son súper interesantes, que tienen que ver con chaneques, que es algo parecido a los duendes, sin embargo no son duendes. Los chaneques es un críptido totalmente distinto, y también que toca el tema de la brujería y bueno, prácticas de culturas muy antiguas, que tiene que ver con el nahualismo, que es la capacidad de brujos y brujas de poder convertir efectivamente su cuerpo, la materia, la parte física, en un animal. Eso le iba a decir, bueno, hay muchos temas, como dice México, creo que es un referente para muchos de cantidad de misterios, creo que ninguno se queda por fuera, pero últimamente, y no sé si por la tecnología, y veía ahí en los chats lo que la gente comenta, el tema de los nahuales, el cómo hay personas que se pueden transformar en animal, que eso suena absurdo, eso suena imposible, o sea, eso suena como los que crecimos en los 80s viendo la serie Manimal, no sé si en México la vieron o la pasaron, este hombre que se convertía en culebra, en águila y bueno, cantidad de animales. Fepo, usted puntual en ese tema de personas, de humanos como usted, como Esteban, bueno, Esteban es como medio extraterrestre, pero usted o como yo, ¿usted sí cree que es posible lograr esto por medio de rituales, de pactos? ¿Usted ha presenciado frente a frente una persona que se convierta en animal? Cuénteme eso. Bueno, yo creo que muchos de los fenómenos que existen nos abren las puertas a posibilidades extraordinarias. Uno de esos, como bien lo comentas, es el nahualismo. Yo no he tenido la oportunidad ni de entrevistar ni de estar presente cuando una persona se convierte en un animal. Sin embargo, entiendo la razón por la cual esto no ha sido así, pero sí he entrevistado a muchísimas personas que no solamente tienen las anécdotas que son impresionantes, sino que además algunas de estas personas poseen evidencia más allá de lo anecdótico. De hecho, yo creo que es una casualidad el hecho de que de repente ocurren, que se alinean no solo los planetas, sino también los temas para este tipo de cosas. El día de mañana vamos a estrenar un capítulo con una persona que tuvo en su posesión durante 12 años un cuerpo, partes de un cuerpo, de lo que se considera que es un nahual. Y esta persona está tan convencida de que esos huesos pertenecen a un nahual o algo relacionado a la licantropía, es decir, un hombre lobo, o teriantropía, de alguna forma un humano que se pudo convertir en un animal, que cuando encuentran estos cuerpos se los entregan a esta persona, le decimos Pepe, y esta persona obtuvo estos huesos, los guardó durante 12 años, estuvo haciendo investigaciones de todo tipo y está tan seguro de que esos huesos no pertenecen a un animal, un canino, y no son de un ser humano. Yo los he tenido en mis manos, que esta persona me dejó uno de estos huesos, me dejó una vértebra para que lo puedan estudiar científicos, a los cuales ya les he hecho ese llamado. Estamos trabajando porque todo se hace bajo un protocolo científico para poder hacer los análisis correspondientes, pero lo que es muy interesante es que la cantidad de huesos que él tiene, las medidas que se han hecho y los estudios que se hacen directamente desde biólogos, zoólogos, inmediatamente determinan que eso pertenece claramente a un animal canino, pero no pueden datarlo porque el tamaño de los huesos es tan grande que podría ser bien un lobo, pero hay una cosa muy extraña. El animal tiene manos como las de un ser humano, con pulgar tal cual, siendo que es un canino, y no se trata de este huesito que tienen en la parte más alta, sino que literalmente son manos como las de un ser humano, pero por ejemplo las costillas lo harían un ser de más de 3 metros de longitud, sin contar la cabeza ni el rabo. Es decir, de la base de la columna vertebral, donde está conectado con la cabeza, a lo que sería como el coxis, sí, tiene una medida de más o menos 3 metros.
Entonces, pues es algo bastante raro y que empieza pues a dar luz un poco al respecto de este fenómeno, porque las personas que dicen ser nahuales y que se convierten en animales tienen prohibido, por la práctica y la forma en la que lo hacen, hacerlo público, ya que se manejan como clanes. Entonces es un nivel de poder que no puede ser presentado ante las audiencias. Por supuesto que lo vamos a seguir buscando, y si en algún momento logramos obtener una evidencia de ese tipo, bueno, creo que sería algo fabuloso. Sin embargo, el hecho de ya poseer huesos que pueden ser estudiados y son huesos recientes, es decir, que la ciencia sí puede hacer un trabajo, por lo menos para datar su antigüedad, la especie a la que pertenecen, y poder sacar, espero, alguna información del código genético, creo que va a dar pues bastante luz al respecto de este extraño fenómeno. Fepo y Esteban Cruz, que es invitados de lujo arrancando esta hora en el cartel de la Mega. Fepo, sí, el que ustedes dicen, uy, ese es el de podcast paranormal y todo. Sí, el mismo, el que ustedes ven, siguen, está aquí para nosotros esta noche, en unos minutos. Ahora vamos a tocar varios temas rápido, pero mezclando ahí el tema de la brujería, que Esteban tiene un libro muy reciente, ¿no? Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y Fepo habla de los nahuales, es un tema que aquí ha llamado mucho la atención en Colombia. Yo le pregunto a los dos, si esto supongamos, porque yo ahorita bien lo decía, nadie puede decir que es una mentira o que es real, cada quien saca su conclusión, pero supongamos que esto es verdad, que existen humanos que se transforman en animales. ¿Esto es gracias a pactos con seres oscuros, con el diablo, si lo podemos llamar así? ¿O esto es de nacimiento y es un tema hereditario, como si fuera otra especie, o sea, no humana, sino como una especie híbrida, digámoslo así? Y la desconocemos a este punto que hasta ahorita están como estudiándola. O esto es gracias a rituales, invocando al diablo, y listo, desde hoy me puedo convertir en nahual y hoy me voy a transformar en lobo y mañana en otro animal. ¿Qué opina Fepo y después Esteban de esto? ¿Esto es de nacimiento? ¿Estos son pactos en el transcurso de la vida? ¿O también, o es puro show que tratan de venderle a la gente y hacerle creer que esto sí existe, pero no podemos hacerlo de frente porque nos lo tienen prohibido? ¿Qué opina Fepo? ¿Te imaginas una tienda donde puedas comprar el futuro que sueñas? En la tienda del futuro de Protección, un reloj le suma valor a tu tiempo, una brújula guía tu dinero y un espejo proyecta tu futuro. No es magia, es ahorrar e invertir para construir lo que viene. Entra ya a latiendadelfuturo.co. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, en las investigaciones que yo he realizado, me doy cuenta de que hay un poco de lo que tiene que ver con la genética, pero no exactamente como un don, sino que se dice que a través del conocimiento, y no son pactos con el diablo, sino que es una práctica que tiene que ver con conocimientos antiguos, en el que tienen que ir avanzando en un proceso de la magia, de estas prácticas de lo que se reconoce como brujería. Llega un momento en el que son capaces de alterar el tejido de la realidad. Es decir, más o menos como lo que estaban haciendo estas personas que logran proezas extraordinarias, como el caso de Pachita o como el caso del niño Fidencio, donde al parecer generan un órgano que no existe de la nada y simplemente aparece un corazón en la mano que lo pueden integrar en el cuerpo de una persona. De la misma forma, estas personas controlan la materia a través del tejido de la realidad, pero es a través del conocimiento. Mucho se cree que tiene que ver con pactos con el diablo, con pactos con otro tipo de entidades que se les llaman emisarios en la brujería, pero no es así. En realidad, ellos lo que hacen es llegar a un nivel de conocimiento en el que aprenden cómo poder controlar la materia a través del espíritu. Eso es lo que dicen ellos, con técnicas de ensoñación, etcétera. Por eso es que lo manejan como clanes y ellos consideran que esta información no debe de salir a la luz pública porque uno, no va a ser comprendido, dos, no es una práctica que puedas obtener, digamos, el conocimiento por medio de la práctica en un año, sino que son prácticas que pueden llevar décadas de estudio y de práctica para poder llegar a eso. Entonces, ellos sienten que puede llegar a ser malentendido o mal utilizado cuando una persona sabe de manera real cómo convertirse en un animal. Lo hacen para evitar enfermedades, para burlar a la muerte, para lograr otro tipo de rituales y simplemente también, pues obviamente para, no quiero decirlo como entretenimiento, pero una persona me comentaba que su abuelo era un nahual
y que le preguntó eso antes de que falleciera, o sea, pero ¿para qué lo haces? O sea, si no estás enfermo. Y le dice, si todos los seres humanos tuvieran la capacidad de volar como lo hace un ave, entenderían la razón por la cual se hace. Muy bien, Fepo. Y usted, Máster Esteban, en el tema de los nahuales, ¿usted qué cree? ¿Son pactos ya en vida, el tema hereditario, puro show? ¿Qué opina usted de esto? Es muy interesante porque está en la tradición de los pueblos originarios de México, o sea, no es algo que sea simplemente que los brujos ahora se transforman, no, hay documentos muy antiguos que hablan de que existían de alguna manera chamanes o antiguos médicos tradicionales que le decían a los españoles que se podían transformar en diferentes tipos de animales, de acuerdo a cómo nacían. Algunos estaban marcados para ser coyotes, otros podían volar. Y es muy extraño porque en toda América existen esas historias, no solo en México. Entonces en República Dominicana dicen que se transforman en perro. Hace poquito estuve allá también haciendo investigación y entrevistando personas y me decían los dominicanos que se podían convertir en perro y que los haitianos también. Si uno va a Perú se pueden transformar también en jaguares y en serpientes. Y hay muchas historias, incluso aquí en Colombia, de las brujas que se transforman en pisco, en pavo, ¿no? Todo el mundo dice, ay, vi en la esquina un pavo gigante, esa es la bruja, o vi un chulo gigante, o vi un buitre, o las aves, ¿no? En el caso de Colombia. Entonces existen muchas historias, y si nos vamos a Argentina se transforman los brujos en una especie de seres muy raros que se llaman los sucumares, que es como ver una especie de oso, un oso medio humano, imagínense un oso con cara humana, como si usted encontrara un oso y dijera, uy, tiene la misma cara de mi abuelo, así con facciones humanas que dan mucho miedo. Y también en Chile, por ejemplo, aparecen brujos que se transforman en animales. Entonces, esas transformaciones están en toda América y se conectan. Incluso en Estados Unidos los gringos tienen a los famosos skinwalkers, que son muy parecidos a los nahuales y son de los navajos. Los indígenas navajos dicen que sus chamanes se pueden transformar también en unas criaturas que van caminando por la tierra. Y hay un rancho entero que es el rancho Skinwalker, que algún día quiero ir, donde también dicen que aparecen estos seres. Entonces ahí hay unos enigmas increíbles que van desde Canadá, donde están los Wendigos, hasta la Patagonia. Muy bien, el cartel paranormal está al aire, aquí con Fepo esta noche, invitado de lujo, igual que Esteban Cruz Niño, participando en esta primera parte del cartel paranormal. Están conociendo los que no conocían a Fepo, sé que muchos lo conocen, ahí estoy viendo el chat, que te amo, Fepo, desde diferentes partes del mundo, hasta nahuales le están diciendo que lo aman, ahí hay nahuales en el chat. Hay de todo en el chat a esta hora, gracias a todos los que están conectados y a los seguidores de Fepo también, bienvenidos a Colombia. Yo soy Dani Tres Palacios, conociendo a Fepo esta noche, gracias a Esteban, y conociendo un poco de las investigaciones de él, de los casos que ha abordado él, también de las creencias de él, que eso a veces es interesante cuando uno conoce investigadores que creen ellos, y a eso voy a pasar, Fepo. Hay un tema que a todos nos va a tocar algún día, pero hay infinidad de creencias respecto a esto, y estoy hablando de la muerte. ¿Qué sucede para Fepo, y ya también desde sus investigaciones, qué sucede cuando uno se va de este plano? Cuando ya uno se despide, fallece. Para Fepo, ¿qué hay después de fallecer? Bueno, es un tema demasiado interesante y complejo, porque hay muchas creencias al respecto de lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Está, por supuesto, esta creencia bastante ortodoxa, ¿no? De que simplemente todo se acaba y no hay más, o está el cielo y el infierno. Sin embargo, cuando uno empieza a recolectar este tipo de testimonios de personas que fallecen y luego pueden regresar de la muerte, me parece increíble que muchas de estas personas vuelven a narrar la misma experiencia, y eso es únicamente a las puertas de lo que sería esa nueva forma de vida. Hay algo que a mí me parece súper interesante, sobre todo porque más allá de la investigación, lo hemos estado experimentando. Yo lo he experimentado pues de primera mano. Recientemente uno de mis mejores amigos falleció, pero van dejando como ciertos mensajes. Las personas que fallecen van dejando ciertos mensajes y siempre son hacia el mismo punto, y es el hecho de decir que están bien. No importa qué tan cruenta, terrible, dolorosa haya sido esa transición hacia esa otra forma de vida, siempre llegan con esos mensajes donde pueden o no tener algún tema pendiente por el cual regresan y se comunican con sus familiares o con personas que tienen la capacidad de verlos y escucharlos, sino que también a veces simplemente están ahí, se hacen presentes incluso como materia física
solamente para calmar a sus familiares y decirles dónde estoy. No se me permite decirte cómo es, pero te puedo asegurar que estamos muy bien, que estamos teniendo una experiencia incluso mejor que lo que ustedes reconocen como vida. No estoy muerto, lo que ya no existe es mi cuerpo físico, pero yo sigo siendo la misma persona y estoy aquí, yo los puedo ver, yo los puedo escuchar, por favor no lloren por mí porque estoy bien. Eso me parece que da como una información súper valiosa, sobre todo porque tenemos la idea de que cuando termine esta forma de existencia, todo se acabó. Entonces, si no hacemos tantas cosas, si no dejamos tantas cosas listas, como que nuestra existencia no tuvo ningún sentido, pero no es cierto, es solamente una etapa más que va a continuar. Y además esto explica un montón de fenómenos, psicofonías, fantasmas, eventos poltergeist, de todo tipo, si reconocemos que la muerte no existe como tal, sino que existe la transición de la forma de vida. Es decir, ya no voy a estar vivo como un ser humano biológico que tiene un cuerpo físico, pero sigo siendo la misma persona en otra forma de existencia, tanto así que tengo la capacidad de poder comunicarme en ciertos momentos o por algunas situaciones con familiares o personas que tienen esa capacidad. A mí me parece que el tema es bastante extenso y creo que es el misterio, no solamente el más grande, sino el más importante que tiene que ver con este tipo de fenómenos. De acuerdo, Fepo. Ahí yo le iba a preguntar, se me adelantó usted, pero buenísimo. Yo le iba a preguntar, entonces, eso nos aclararía para usted. Ese sería como el fantasma, esa persona, como usted bien lo dice, pasa a otro estilo de vida, abandona a su cuerpo, pero dice, hey, yo sigo acá, yo lo sigo viendo, tranquilos. Para usted ese es el fantasma, porque mucha gente dice que el muerto está, que se fue y ya no vuelve acá. Que el fantasma ya son seres demoníacos, seres del bajo astral, que no son personas que fallecieron. ¿Usted qué opina de ese tema de los demonios y los fantasmas? ¿Existen los dos? ¿Son personas que fallecieron? ¿Son demonios que se disfrazan de nuestros seres queridos? ¿Qué opina usted de eso? Creo que son dos formas de existencia distintas. Lo que nosotros reconocemos como demonios o también los seres de bajo astral pueden o no ser personas que fallecieron. Es decir, cuando una persona fallece, si no tiene asuntos pendientes y simplemente está muy bien y no tiene el deseo de regresar para comunicarse, no tiene por qué hacerlo, pero tampoco quiere decir que se ha vuelto a la nada. Simplemente que está en otro sitio desde el cual no desea comunicarse por la razón que sea. Y las personas que quieren comunicarse y saben en dónde se encuentran, a veces se presentan como fantasmas, o bien los que dicen se perdieron, no se dieron cuenta de que hayan fallecido y siguen pensando en su existencia en el momento presente, aunque ya han fallecido. Eso por una parte, pero por otra, los demonios, los seres de bajo astral o estos bichos que andan en esa otra forma de existencia, creo que es un poco distinto. Es decir, si nosotros vemos y observamos, por ejemplo, el reino animal, únicamente el reino animal, nos damos cuenta de que hay un montón de formas de existencia en este planeta, nada más. Y la forma en la que nosotros podemos reconocer una forma de vida que puede ser totalmente distinta a la del ser humano, como lo será, no sé, por ejemplo, un insecto, no significa que no esté vivo ni que sea totalmente ajeno a la vida, simplemente es otra forma de existencia. Y cuando observamos estas interacciones que hay con estas entidades que les podemos dotar de maldad, porque para el ser humano, pues obviamente es malo aquello que me consume, aquello que me hace sentir mal o aquello que puede terminar con esta forma de existencia mía, pues obviamente le damos un carácter negativo. Pero si lo vemos más bien como ese equilibrio de la vida, pues entonces el león o la leona es un demonio para una cebra, pero solamente es otra forma de existencia que está haciendo lo que le compete. Es dependiendo de cómo lo veamos. Fepo, ¿usted ha visto un fantasma? ¿Usted ha tenido un fantasma de frente? Sí, en muchas ocasiones. La verdad es que cuando estaba chiquito, a los 8 años tuve la fortuna, y fue sin querer porque la visión no estaba ahí para mí, de conocer por una sola ocasión a un tío abuelo. Y bueno, estaba dentro de la casa de mi tía abuela. Yo estaba jugando afuera con mis primos, quería ir al baño, entonces me asomé por la ventana, vi que había una persona y bueno, asumí unos segundos después, como no la volví a ver, que estaba en el baño, y entonces yo evitaba ir al baño pensando que la persona estaba en el baño y tenía que esperar a que saliera hasta que ya no me aguanté más. Entré, pregunté si estaba el baño ocupado, me dijeron que no, pregunté por la persona que había visto y nadie sabía de qué estaba hablando, pero cuando salí a la hora de la comida, pues me presentaron unas fotografías preguntándome si esa era la persona que yo había visto, a la cual yo no había conocido.
Y les dije que sí, en efecto era esa persona, solamente que era raro porque la persona que yo había visto se veía mucho más joven, y lo describí con un sombrero, con un traje de color gris, etcétera, y literalmente era su traje favorito, con su sombrero favorito, con el que habían además enterrado a mi tío abuelo cuando estaba en su vejez, que fallece, pero yo lo vi joven, con el bigote totalmente negro, con el sombrerito, y se quedó como una historia familiar, el hecho de que pues había visto a ese familiar sin haberlo conocido antes. Muy bien, estamos conociendo misterios de Fepo, investigaciones que él ha hecho, sus creencias en el cartel paranormal. Los que están viendo, sí, Fepo, el famoso de las redes y de sus investigaciones y todo lo que el hombre ha hecho en el universo paranormal, está aquí en vivo con nosotros. Y estamos pasando por diferentes temas muy rapidito, porque obviamente él tiene también un tiempo para nosotros, cosa que le agradezco. Oiga, Esteban Cruz cuando estuvo en su visita a México, tuvo la oportunidad de visitar a Jaime Maussan. ¿Te imaginas una tienda donde puedas comprar el futuro que sueñas? En la tienda del futuro de Protección, un reloj le suma valor a tu tiempo, una brújula guía tu dinero y un espejo proyecta tu futuro. No es magia, es ahorrar e invertir para construir lo que viene. Entra ya a latiendadelfuturo.co. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este investigador, periodista, amante de los fenómenos OVNI, y es que Fepo, que obviamente está enterado, ¿y por qué vinculo aquí a Esteban? Hace poco acá hubo un boom acerca de algo llamado la esfera de Buga, ¿cierto? Eso tuvo mucha fuerza, y a raíz de esto, bueno, no a raíz de esto, porque ya en épocas antiguas se ha hablado de esferas, ovnis, claro, con esa figura de esferas, pero digamos que en tiempos modernos, y hablemos de los últimos años para acá, este tema cogió mucha fuerza, y lo de la esfera de Buga en Colombia particularmente, y unido a México cuando se sumó Maussan a la investigación, cogió muchísima fuerza. Esteban viajó hasta donde Jaime Maussan, a México también, cuando conoció a todo este gremio de mexicanos amantes del misterio, y bueno, fue a ver la esfera y todo esto. Máster, ¿usted alcanzó a tener la esfera en sus manos? ¿Usted la vio de frente o solo lo que se veía en redes y lo que le contó Jaime en esa ocasión? Sí, exactamente. Yo quería ver la esfera, estuve ahí en el canal de Jaime Maussan, entré, no la pude ver, la tenían en otro lugar, además tenía que irme rápido. Le hice la pregunta, le dije, el señor Daniel Tres Palacios desde Colombia lanza la pregunta y yo también la quiero saber, ¿cómo salió de Colombia? Y él me dijo, y lo dijo, puedes decirlo públicamente, la subí en el avión y me preguntaron qué era y dije, es una artesanía. Y así subió en el avión. Yo con la respuesta me puse muy triste, puedo ser sincero, porque me interesan todos estos casos, pero que una esfera que tiene, mejor dicho, fibra óptica, cantidad de cosas, pase por una maleta normal en un aeropuerto y la subir a un avión así, como una artesanía, se me hizo a mí muy extraño. Es mi opinión. Pero bueno, eso fue la respuesta que le dieron a Esteban. Yo quería preguntarle a Fepo, y mezclando ese tema que en México es muy fuerte, el fenómeno OVNI. ¿Qué opina usted del fenómeno OVNI, Fepo, en sus investigaciones? No estamos solos, hay mucho show hoy en día, no sé si para ganar reproducciones en YouTube, en redes. ¿Qué nos opina usted, Fepo, sobre el fenómeno OVNI? Pues acabas de tocar un punto súper interesante y creo que es además demasiado importante en lo que está ocurriendo hoy en día con el fenómeno no humano, no solamente con los misterios en general, sino con el fenómeno OVNI. Es el hecho de que se ha vuelto una competencia para contar historias con tal de obtener reproducciones, con tal de obtener más vistas en un video, y se está yendo más que nada hacia el tema de la monetización y no hacia lo que es realmente el fenómeno. El fenómeno es demasiado complejo como para simplemente reducirlo a algo tan simple como decir que una esfera de ese tipo la puedas pasar a través de todos los estándares de seguridad que hay para subir a un avión, sobre todo en un viaje internacional, y que no seas detenido con algo que posee tanta tecnología. Por una parte. Por otra, el tema es que el fenómeno OVNI es real. El hecho de que estas entidades que no podemos determinar con absoluta certeza qué son, pero sí podemos determinar que existen, porque las evidencias y las pruebas, aunque son pocas, son contundentes. De hecho, por ejemplo, ahí mismo, aquí en Latinoamérica tenemos unos casos extraordinarios que han pasado las pruebas más rigurosas
y recuerdo así rápidamente dos que me parecen súper interesantes. Allá en Perú, el caso de Donato Cervantes, que tiene todos los registros médicos, las fotografías, los testimonios, los estudios, y bueno, con la ciencia no lo podemos explicar del todo. Solamente si aceptamos que el fenómeno es real, y lo que contaba este señor, por supuesto, es real. Y también en México, el caso de Carlos Díaz, con estas fotografías donde la luz se curva en una nave que es demasiado extraña, que parece estar fuera de foco, que después se sabe que es la misma nave de la que estaban hablando con estos influencers tan grandes en Estados Unidos, con estas imágenes, con información tremendamente certera, y bueno, con las fotografías y videos más espectaculares que ha dado México, en un caso que sigue vivo el día de hoy. Entonces, sí hay evidencia, están los metamateriales, están los implantes extraterrestres, están los campos de cultivo, está la información, que no son profecías, sino predicciones tremendamente certeras, con cosas que básicamente no es que la tecnología no nos los permita, sino que simplemente no podemos predecir con ese nivel de exactitud el futuro. Y cuando una persona sin estudios, sin tecnología, dice que estas entidades le están dando una información con fecha y forma y ocurre tal cual como se dictaminó, pues obviamente tenemos que empezar a entender que hay otra posibilidad, que es lo que está haciendo justamente ahora con estas audiencias el gobierno de Estados Unidos, y que se han sumado otros gobiernos también, lo cual me parece súper interesante. Creo que lo tenemos que observar y entender desde dos puntos de vista que son súper interesantes y que se consolidan en este fenómeno. Por un lado, el de la ciencia, y por otro lado, el de la espiritualidad. Estas entidades exigen que sea así la manera en la que se entiende el fenómeno. Y si no podemos complementar estas dos vertientes, es decir, qué dice la ciencia, pero también qué dictamina el espíritu, se hace difícil entender el fenómeno. Por eso es que muchos de estos temas simplemente se utilizan como una historia que es morbosa o que es muy interesante porque no es real, y que se lleva a los medios hoy en día solamente para generar likes. Pero de que existen temas que son incluso más interesantes que los que se presentan de manera masiva, por supuesto que existen. No mucha gente conoce el caso de Donato Cervantes, pero la gran mayoría conoce el tema de la esfera de Buga. No, y aquí en Colombia también hemos tenido unos casos que obviamente han sido muy famosos en Colombia. El de Arcesio, Esteban, el de Arcesio Bermúdez, que también ha cogido mucha fuerza, famosísimo, de aquel hombre que también tuvo un avistamiento, y como decía Estaban, cogió el ovni a machetazos, se agarró con los extraterrestres y después fallece, y después ahí entran también el tema de los hombres de negro, porque cuando fueron a buscar el cuerpo entonces que no estaba, que tuvieron que llevárselo. Ese caso ocurrió en Colombia, que también ha estado muy documentado, la gente dice también fue un encuentro con estos seres extraterrestres. Pero Fepo, y con toda la razón, la mayoría de personas en el mundo creo son creyentes de extraterrestres, porque pensar que estamos solos en este universo sería un poco egoísta. Pero ahora, usted, estos extraterrestres, y es la creencia de mucha gente hoy en día, dicen que somos nosotros del futuro. O sea, que no nació todo en este planeta, sino nació en otro, y encontraron lo que conocemos como planeta Tierra para sembrarnos aquí, que es lo que ahora queremos hacer con Marte. Entonces lo mismo, uno dice, oiga, encontramos otro planeta como Marte, el día de mañana, si logran allá sembrar a unos niños desde chiquiticos, lo haremos, y los empezaremos a investigar con naves, a ver cómo se empiezan a desarrollar, cómo empiezan a comunicarse, cómo empiezan a comer. Para ellos seremos ovnis cuando nos vean vigilándonos, que es lo que mucha gente cree que está pasando acá. ¿Te imaginas una tienda donde puedas comprar el futuro que sueñas? En la tienda del futuro de Protección, un reloj le suma valor a tu tiempo, una brújula guía tu dinero y un espejo proyecta tu futuro. No es magia, es ahorrar e invertir para construir lo que viene. Entra ya a latiendadelfuturo.co. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Que nosotros, que sí, está el cuento de Adán y Eva, pero supongamos que Adán y Eva fueron un hombre, un niño y una niña, pero que dejaron unos humanos, llamémoslo así para que me entiendan, que estaban en otro planeta y encontraron este después. Y simplemente estamos siendo vigilados a ver cómo evolucionamos o cómo al final nos matamos entre todos. Como, sí, como un hormiguero, para que me entiendan, y somos vigilados. Fepo, ¿en qué cree para usted? ¿Los extraterrestres son humanos? Que todo empezó en otro lado, son especies totalmente diferentes, tienen temor de nosotros, ya llegaron aquí, ya hay acuerdos, que es lo que otra gente dice, acuerdos gubernamentales de, bueno,
no se van a mostrar, no nos van a invadir, por favor, respetémonos. ¿Qué opina usted de todo ese cuento, Fepo? Bueno, son muchas cosas. A lo mejor no se va a comprender del todo lo que voy a tratar de expresar, pero lo voy a intentar de la mejor forma. Dicen muchas personas que, por ejemplo, muy famoso este libro del día después de Roswell, donde decía que eran crononautas, es decir, viajeros del tiempo, pero no se refería específicamente a que fueran humanos que venían del futuro, es decir, del planeta Tierra al planeta Tierra, sino que para poder hacer estos viajes con estas distancias en corto tiempo, forzosamente uno tiene que volverse un crononauta, un viajero del tiempo y el espacio. Al hacer este brinco para poder llegar de una manera tan veloz, por así decirlo, acortando la distancia, es necesario modificar el tiempo a través de la gravedad, que es lo que explicaba también Bob Lazar a través de este ovni, el Sport Model, y la manera en la que funcionaba con una energía de tipo cardioide y que tiene que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, cuando de repente hablamos de esto, nos damos cuenta de que no nos estamos refiriendo del todo a humanos del futuro, que también pudiera ser una posibilidad de algunos viajeros o visitantes que tenemos, sino que se refiere a que las inteligencias físicas que nos visitan tienen que ser forzosamente crononautas, viajeros del tiempo de alguna u otra forma. Si nosotros viajamos a sus planetas porque logramos resolver la manera de viajar en el espacio-tiempo sin tener que atravesar en línea recta durante tanto tiempo, es decir, curvando el espacio, nos volvemos crononautas en ese salto temporal para poder llegar a otro sitio. Por otro lado, el tema de que tienen convenios con los gobiernos es cierto hasta cierto punto, pero no es que directamente vayan y se reúnan con el presidente de Estados Unidos el día de hoy o la presidenta de México, sino que en su momento estas inteligencias han estado en contacto con ciertas figuras de los gobiernos, militares, científicos, para poder hacer algunos intercambios de información. La razón por la cual supuestamente no se presentan, y que me parece que es muy lógica, es porque no tienen el permiso general de la gente, y no es simplemente decir, bueno, yo le doy permiso que se presenten ante la humanidad. Si nosotros vemos a la especie humana en una sola forma de vida, podríamos dictaminar por creencias religiosas, por edad, por cultura, por un montón de factores, que la mayor parte de la humanidad no está de acuerdo en que se genere ese contacto, porque creen que son demonios, porque creen que pueden causar un estrago terrible, porque no creen en su existencia. La realidad es que la mayor parte de la humanidad no está todavía en ese momento para poder aceptar ese encuentro con estas otras especies. Esa es la única razón por la cual no se presentan. Si nosotros como divulgadores, investigadores, empezamos a llevar la información correcta, que espero no equivocarnos, empezamos a llevar esta información y les empezamos a dar esos permisos de manera consciente a estas entidades, va a llegar un momento en que se va a superar esa barrera y entonces ahora sí van a tener la voluntad, porque va a ser permitido, digamos, por la especie humana que exista ese encuentro. Mientras tanto, pues tienen que hacerlo de una manera, digamos, bastante cautelosa, y en esa forma cautelosa es que deciden contactar con ciertas personas, por ejemplo, a quienes nosotros dictaminamos que son nuestros representantes. No pueden hacerse presentes ante toda la especie humana, pero sí podrían entonces hacerse presentes ante un militar de alto rango, ante un político de alto rango, ante un científico, hombre o mujer de alto rango, o incluso alguna persona que sea de alguna forma una guía espiritual, como ocurre con el caso, por ejemplo, de Sri Lanka, con esta entidad de nombre Bashar. Entonces, hay muchas formas en las que ellos se contactan, pero no lo pueden hacer de manera pública por la única razón de que el ser humano, en su mayoría, no lo ha aceptado, no lo ha permitido. Entraríamos en un caos, digamos, la religión, ¿no? Sería ahí un factor que la gente imagine, si uno decir, bueno, ¿y será que son ahora nuestros dioses? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Será que es un extraterrestre? No, lo que dice Fepo es muy lógico, se armaría un caos a nivel mundial donde estos seres llegaran cual película al día de la independencia y nos invadieran o se parquearan simplemente encima nuestro. Creo que sería sería el fin de pronto del mundo. Entre nosotros mismos entraríamos en un desespero y una peleadera entre religiones y creencias. Estoy con Esteban Cruz, estamos hablando con Fepo
muy amablemente se ha conectado en esta hora desde México, porque dentro de 15 días estará pisando territorio colombiano para hacer un par de investigaciones. Primero está reuniendo sus historias y todo, seguramente para realizar un par de entrevistas, conocerse con sus fans. Ahorita él me va a repetir esa información. Pero Esteban, ¿alguna pregunta que tenga para Fepo en esta noche? Hay casos realmente increíbles del fenómeno ovni. Cuando decíamos de la esfera es uno de muchos casos, y generalmente muchas personas no se dan cuenta del tamaño del fenómeno ovni. Fepo acaba de nombrar un caso increíble. Yo acabo de llegar de Perú de entrevistar a la familia de ese señor Donato Cervantes. Yo no conocía el caso muy bien, tuve que leerlo, estudiarlo, me leí un libro entero antes de la entrevista y realmente es asombroso, y se los cuento muy rápido. Y es la pregunta que quiero hacer. Estando en el campo, un campesino dice que se le aparece manejando un automóvil borracho, imagínense, manejando borracho, dice que se encuentra en el camino un ser que se le aparece, que le da mucho miedo, que tiene cuerpo triangular y cara blanca. Después de varios años, este ser lo va a curar a él porque él tiene un accidente y él no quiere ir al médico. Lo llevan al médico y el hijo le decíamos, papá, vaya al médico. Y él que no, yo no voy al médico. Y el brazo se le pudrió. Y hay fotos de eso. Y decía este señor, John Cervantes, hijo de Donato, me contaba que olía tan mal como un cadáver, que se le llenó hasta de animales. Y que le colgaba el brazo, todo podrido. Así todo mortecino. Así como que se me pudrió el brazo y me lo dejó podrir. Y entonces le decía, no, vaya al médico. Y ya incluso no comían con él. Y en el pueblo decían, se enloqueció. En la casa decían, pero cada vez que huele como si tuviera un perro muerto colgando el brazo, un perro picho. Y entonces el señor un día llegó y se empezó a curar, y ahora en la mano le ponían contadores y radios, y la mano emitía señales de radio, y se le curó, y hay fotos de eso, y le tomó fotos a uno de esos seres, y me entregaron una de esas fotos, que la voy a colocar pronto en un podcast, pero es una foto y se ve un ser muy extraño. Y realmente son casos muy raros que no sé si sean reales o sean falsos, pero están ahí y son asombrosos. Y quería decirle a Fepo que yo sé que le gusta el fenómeno no humano, el fenómeno extraterrestre más que todos los casos paranormales, y quería preguntarle sobre una zona muy famosa en México que se llama la zona del silencio, donde también dicen que aparecen unos seres blancos que le llaman los sedientos. O sea, hay un montón de historias increíbles, y en México usted ha estado allá, Fepo, usted ha estado en la zona del silencio. Sí, yo estuve recientemente en la zona del silencio, y bueno, la zona del silencio es básicamente un desierto que está igual aquí en el norte, está muy cerca de donde estamos nosotros. Generalmente la gente entra por la zona de Durango, pero bueno, hay otras formas de entrar a la zona del silencio. En este lugar existe un montón de fenómenos anómalos que poco a poco se han ido estudiando y se han ido encontrando algunas respuestas muy interesantes, desde formas de vida como tortugas, algunos tipos de cactáceas que son, pues, únicamente crecen en esta zona. Pero es además este lugar muy famoso porque las brújulas de pronto pierden el control. También las radios, por ejemplo, los aparatos tecnológicos de repente fallan, y cuando estuvimos nosotros ahí, a mí me pareció muy extraordinario porque en varios días que estuvimos, que es súper difícil, de verdad es que uno siente que se le va la vida porque es desierto y no tienes dónde esconderte del sol, te deshidratas rapidísimo, lo poco de vida que hay ahí no te quiere en ese lugar, es algo de verdad complejo, sobre todo para estudiar. Han habido muchas historias, no solamente del fenómeno ovni, sino, por ejemplo, de la Hermandad Blanca, que son estos seres humanos que viven bajo tierra, pero en una forma como espiritual. También están estos seres que se presentan, los que mencionaba Esteban, pero hay muchas anomalías que tienen que ver, de hecho, con el tiempo. Hay lo que es muy, muy interesante, o al menos eso me pareció a mí, que cuando estuvimos en ese lugar, previo a que llegáramos a la zona de silencio, una persona que dice ser un contactado de estos seres extraterrestres, me dijo que el encuentro iba a ocurrir mientras estuviéramos en la zona del silencio, y me dio una fecha en específico. Debo decir, en honor a la verdad, que todos los días que estuvimos vimos anomalías en el espacio aéreo. Es decir, no eran aviones, no eran helicópteros, no eran drones. Estamos en un lugar donde ya no alcanzas a ver nada, o sea, ningún tipo de cercanía con algún aeropuerto.
no hay otras personas que estén por ahí que puedan volar un dron, y lo que se ve son como esferas que toman unas formas y de repente movimientos bastante raros, pero en efecto, el día que esta persona me había comentado que iba a haber un encuentro, él estuvo ahí, y de pronto estuvimos, fue uno de los últimos días, o el último día que estuvimos en la noche, una fogata, hacía un frío pero aterrador, y las pocas personas que estuvimos ahí fue porque algunos se quedaron despiertos. Todos colocamos nuestras alarmas en el teléfono para despertarnos a una hora en específico, y todos los teléfonos fallaron, es decir, no se apagaron, pero no sonaron la alarma, simplemente como si no hubiese sonado, aunque el teléfono decía que sí había sonado. A mí me tocaron en mi casita de campaña para que saliera, me acerqué al fuego, estuvimos ahí viendo algunos ovnis, y de pronto simplemente dejaron de aparecer. La persona que dice ser contactada, de pronto nos dijo, me acaba de llegar un mensaje, va a ser el encuentro y va a ocurrir a las 4:44 de la mañana. Eran las 4:40 de la mañana. Yo les dije a todos que utilizáramos esos 3 o 4 minutos, como ya llevábamos casi una hora que no había ovnis, pues les dije, vamos a cerrar los ojos, vamos a meditar y vamos con nuestra intención a comunicarnos con esas entidades si están aquí, para pedirles y exigirles que de alguna forma, si dicen que a las 4:44 van a aparecer, que aparezcan a las 4:44, no a las 4:43, no a las 4:45, a las 4:44, para que tengamos una confirmación de que el encuentro se está dando. Entonces, cerramos los ojos, comenzamos a meditar, yo los empecé a guiar un poco en esa meditación, en la respiración, en lo que se tenía que pensar para que estuviéramos todos en armonía. Abrí los ojos, vi mi teléfono, vi que eran 4:43, les dije, continúen meditando, volví a abrir los ojos, vi que se hizo el cambio, 4:44, y les pedí a todos, ahora sí, abran los ojos. Abrimos los ojos, levantamos la vista, y literalmente en ese momento, un platillo, supongo, nos aventó luces en orden, así, pac, 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 y luego desapareció. Pero fue muy impresionante, porque además de todo el espacio hacia donde puedes apuntar la vista, todos decidimos apuntar la vista hacia el mismo sitio en el cielo, que fue donde aparece esto, y nos avienta unas luces como una manera de saludo. Entonces, todos quedamos, o sea, los que estábamos en ese momento despiertos, pues estábamos alucinados, porque fue exactamente como se había predicho, exactamente en el momento, de la misma forma en la que nos habían comentado. Y bueno, este señor se acercó conmigo y me dijo, ¿ahora me crees? Y le dije, bueno, te creía desde antes de venir a la zona del silencio, pero pues esto acaba de ser sorprendente. Y fue algo muy padre, la verdad. Pepo, este espacio es característico por oír historias de miedo, de terror, de historias que no dejan dormir. Antes de cerrar esta charla tan misteriosa, ¿cuál es esa historia? Puede que sea que le haya ocurrido a usted o que usted la haya escuchado. ¿Te imaginas una tienda donde puedas comprar el futuro que sueñas? En la tienda del futuro de Protección, un reloj le suma valor a tu tiempo, una brújula guía tu dinero y un espejo proyecta tu futuro. No es magia, es ahorrar e invertir para construir lo que viene. Entra ya a latiendadelfuturo.co. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Que no lo dejó dormir, que le haya dado miedo, pánico, terror. ¿Cuál es esa historia? Bueno, esta es una historia que nos mandaron, y la verdad es que a mí me dejó de verdad alucinado, o sea, me dio muchísimo miedo. Voy a tratar de resumirla porque es un poco larga, pero básicamente en un lugar, de hecho, muy cercano a donde me encuentro ahora, aquí en el norte de la República Mexicana, una familia de bajos recursos, pues tienen a varios hijos e hijas. A la hija más pequeña decide la familia tratar de poner los recursos que puedan para que sea la primer persona de la familia en tener una carrera profesional. Y así lo hacen. Es la única de la familia que logra terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria y después hacer una carrera. Se gradúa como contador público. Entonces, con el tiempo se muda a la Ciudad de México, y estando en la Ciudad de México, ya siendo una persona como de unos 26, 27 años, se enamora de un hombre. Es la primera vez que se enamora de alguien, nunca había tenido novio, nunca había estado con alguna persona,
y se enamora de este hombre, pero este hombre está casado. Y este hombre casado le dice: yo también estoy enamorado de ti y no quiero que pienses que estoy jugando contigo, me voy a divorciar, y ya que esté divorciado, tú y yo salimos y empezamos una relación de una manera formal. Y así lo hace. El hombre literalmente se divorcia, ella se espera, y hasta el momento en el que él ya está divorciado, ahora sí comienza a salir con él, empieza una historia de amor, se enamoran más de lo que ya estaban, se casan y con el tiempo tienen un hijo. Todo parecía que iba súper bien, la primera de la familia en estudiar, empieza, ya tiene un trabajo en el que le va muy bien, todos los días con su esposo, con su hijo, y un día el esposo llega a la casa y mientras están platicando le dice que tiene un dolor en el pecho. Ella le dice: bueno, te voy a llevar al médico para saber qué pasa, y en el camino el hombre tiene un paro cardíaco, llega al hospital fallecido, tratan de revivirlo, pero no lo logran y el esposo fallece. Ella regresa con el corazón roto, el hombre de su vida se acaba de morir, pero pues tiene que continuar con su vida. Van pasando los años, pero ella no puede continuar porque empieza a tener un montón de problemas que están relacionados a la brujería. Se le empieza a caer el cabello, sueña que le están quemando los pies, pierde el trabajo, el dinero no le rinde, le empiezan a doler las rodillas, empieza con todo este tipo de situaciones, hasta el punto que estando en un hospital, porque los médicos no saben qué es lo que tiene y su vida se está terminando como tal, una persona se acerca y le dice: oiga, creo que lo que usted tiene es brujería, alguien le hizo un trabajo, alguien que no la quiere y por eso usted no puede resolverlo con los médicos. Le da el teléfono de una persona, acude con esta mujer le dice que sí, en efecto tiene brujería y que la tienen enterrada. Tienen que localizar el lugar donde está enterrada para que le saquen el trabajo, porque si no ella también se va a morir. Llegan a un lugar, la cita un día, que es en un terreno al lado de un panteón, comienzan a escarbar y sacan un jarrón que se rompe, que está lleno de heces humanas, chiles y otras cosas. Dentro del jarrón sacan una fotografía. Cuando sacan la fotografía, es una fotografía del esposo que tiene una quemadura de cigarro a la altura del pecho. Y le dice: este es el trabajo que le hicieron a tu esposo, tú debes estar aquí también. Comienzan a buscar, siguen escarbando, sacan un nuevo jarrón, lo rompen, dentro está una fotografía de ella y entonces la liberan, y a partir de ese momento ella empieza a ir muy bien, le empieza a sonreír la vida, está súper contenta gracias a que le quitaron el trabajo. Pero un día, cuando ya piensa que todo está muy bien, llega a su casa, llega su hijo de la escuela y le dice: mamá, me duele mucho el pecho. Y la mamá se pone, es algo terrible porque sabe lo que eso significa. Así que entonces acude otra vez con esta mujer y le dice: por favor, ayuda a mi hijo lo tienen enterrado porque mi hijo es un niño saludable y hoy me dice que tiene un dolor en el pecho y yo no quiero que mi hijo se muera, por favor ayúdame. Esta señora le dice: sí, tu hijo en efecto está enterrado, pero no te voy a ayudar. Dice: ¿cómo? Dice: ¿tú sabes quién soy yo? Le dice: sí, eres la bruja que me ayudó. Le dice: no, te voy a contar una historia. Hace tiempo yo tuve una hermana que estaba casada y estaba muy enamorada de un hombre. Y este hombre se divorció, le rompió el corazón para casarse con una mujer. Mi hermana tomó la decisión de quitarse la vida porque no pudo soportar que su hombre la dejara. Ese hombre es el hombre con el que tú te casaste. Tú me quitaste a mi hermana y por eso yo te estoy quitando a tu familia. Pero podemos hacer un trato. Si tú me entregas a tu esposo, yo te entrego a tu hijo. Hagamos ese intercambio. Le dice: pero mi esposo está muerto. Yo no te puedo entregar a mi esposo. Le dice: ¿todavía tienes las cenizas de tu esposo? Sí. Dame las cenizas de tu esposo y yo te entrego a tu hijo. Y esta mujer toma la decisión de entregar las cenizas del esposo. Esta mujer la lleva a otro lugar, hace que escarbe, dentro está un jarrón, lo rompen con la fotografía del hijo y le dice: dame las cenizas. Y en el mismo jarrón vierte la mitad de las cenizas, lo vuelve a enterrar y le dice: ahora vete, yo me quedo con tu esposo, él me lo va a pagar y tú te puedes ir con tu hijo, no me vuelvas a molestar. Esta mujer se va y se queda por siempre
con el dolor de saber que de alguna forma espiritualmente tuvo que entregar a su esposo para que su hijo continúe con vida. Qué historia relatada por Fepo hasta ahora para Colombia, para ustedes que están ahí dejando sus comentarios. Pues Fepo, muchas gracias por estar en este espacio en Colombia, en La Mega, en el Cartel Paranormal. De verdad, gracias a Esteban Cruz por haber sido como el canal, así como el medium entre México y Colombia para poder tener esta charla esta noche. Fepo, estén atentos a las redes de él para saber cuándo va a estar en Colombia, si lo quieren conocer, compartir con él, porque va a tener un espacio para los fans. ¿Es así, cierto, Fepo? Así es. Vamos a hacer en Bogotá y en Medellín, vamos a hacer en cada uno, vamos a hacer un meet and greet que es totalmente gratuito. Se pueden apuntar a través de las redes sociales, sobre todo en el grupo que tenemos en Facebook, ahí se pueden apuntar. Vamos a anunciar cuando se abre la convocatoria, y cuando llenemos los espacios se cierra y solamente las personas están en la lista, porque pues no lo podemos hacer tan grande, pero sí vamos a tratar de hacerlo lo más grande posible, porque pues aunque yo quisiera ir mucho tiempo y muchas veces a Colombia, pues no me es posible, pero va a ser creo que la tercera vez que visite Colombia, y me va a dar muchísimo gusto ver nuevamente a mi buen amigo Esteban y conocerte también a ti, Dani, por supuesto, y a toda la gente bellísima de Colombia. Yo estoy seguro de que nos vamos a llevar unas historias increíbles, y por supuesto vamos a llevar muchísimo amor para compartir. ¿Te imaginas una tienda donde puedas comprar el futuro que sueñas? En la tienda del futuro de Protección, un reloj le suma valor a tu tiempo, una brújula guía tu dinero y un espejo proyecta tu futuro. No es magia, es ahorrar e invertir para construir lo que viene. Entra ya a latiendadelfuturo.co. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.